Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros cómo utilizar el apalancamiento dentro de la parte de Binance Futures o de futuros de Binance. Os voy a enseñar los conceptos que nosotros tenemos que tener claros a la hora de operar con apalancamiento dentro de esta sección de Binance para comprender todos los riesgos asociados a nuestras operaciones y conocer todo el proceso desde cero, paso por paso. Antes de comenzar, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta de Binance o de futuros, si aún no te la has creado y te apetece operar dentro de futuros, con un 10% de descuento en comisiones siempre que se realicen depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. Ahorrarnos este dinerito en comisiones es muy bueno, ya que nos permitirá comprar otras criptomonedas o hacer trading con más dinero, reduciendo las comisiones. Hace poco también hice un tutorial muy interesante sobre las comisiones dentro de Binance para reducirlas al máximo posible, así que también te recomiendo que una vez acabes este vídeo le eches un vistazo a este que te dejo aquí, que es la pera limonera. Así que vamos, a toda leche con la intro, que comenzamos. Bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Como veis en mi pantalla estoy dentro de la plataforma de Binance y en este caso nosotros nos vamos a ir a la parte de futuros. Vamos a dar por hecho que nosotros ya nos hemos abierto una cuenta de futuros, que tenemos dinero dentro de la cuenta de futuros, pero si aún no sabes abrírtela o no tienes dinero dentro de la cuenta, mírate este tutorial completo para principiantes que te dejo aquí, que te enseñará a hacerlo. Así que vamos a entrar a la parte de futuros y para eso nos vamos a la parte de derivados, derivates, que lo tengo en inglés, y nos vamos a ir a la parte de USDM futuros. Aquí es donde nosotros básicamente vamos a operar en la parte de futuros. De hecho creo que voy a cambiarlo a español para que sea un poco más fácil de entender. Vamos a irnos a la parte de English, vamos a elegir español international y ya se nos ha cambiado. Ahora nosotros vamos a elegir un activo que nosotros queramos, por ejemplo el Bitcoin USDT. Bueno, venga, vamos a dejar este que tenemos aquí, es el más cotizado dentro de la parte de futuros, el que más se opera, así que aquí nosotros vamos a prestar especial atención, sobre todo a la parte de arriba donde nos pone aislado y nos pone 10 por. Vale, la parte del apalancamiento nosotros la vamos a regular aquí, nosotros vamos a poder elegir desde un apalancamiento de 1 por, que eso básicamente es no apalancamiento, hasta un apalancamiento de 125 por. Y aquí te dice, posición máxima con apalancamiento actual es 5000 USDT, tu apalancamiento es alto, gestiona tu riesgo con precaución, aquí tú puedes confirmarlo, etcétera. Precaución, antes de elegir el apalancamiento, te recomiendo que te quedes a mirar este vídeo entero porque vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver un supuesto con poco apalancamiento y luego vamos a ver un supuesto con más apalancamiento para entender las diferencias y ver los posibles riesgos asociados. En este caso yo no voy a elegir 125, evidentemente lo voy a poner en 1 porque yo no quiero operar ahora mismo, simplemente quiero enseñaros cómo se cambia y cómo entender este proceso. Y luego la otra parte que es muy importante es el tema del margen, que podemos elegirlo tanto aislado como cruzado. Esto lo vais a entender perfectamente. El hecho de que sea aislado o cruzado va a determinar el cierre de operaciones y el riesgo que vamos a correr dentro de estas. Básicamente el riesgo aislado es que tú vas a gestionar el margen de una operación y no se va a correlacionar con el margen de otras operaciones. Si por ejemplo nosotros en la parte de futuros compramos Bitcoin, compramos Ethereum, compramos Polkadot, compramos lo que sea, en la parte de cruzado estaríamos juntando todos los márgenes teniendo en cuenta todos los valores, pero en cambio en la parte de aislado nosotros estaríamos teniendo en cuenta los márgenes de manera individual. Y tú te estarás preguntando, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues ahora te lo explico. Venga, vamos a abrir un Excel que he preparado para vosotros y que tendréis en el primer enlace también del primer comentario para descargaroslo y poder entenderlo perfectamente. Yo lo voy a abrir aquí, que tengo aquí ejemplo, apalancamiento y margen. Es una operación bastante simple. Vamos a suponer, como veis en pantalla, que hay dos personas, está el usuario 1 y el usuario 2, Antonio y Fernanda, ambos tienen $400 y están operando con un apalancamiento de 5 por. En este caso vamos a dejar el apalancamiento fijo, no vamos a variarlo, vamos a dejarlo en 5, pero lo que vamos a variar en este caso es el margen. Vamos a poner que Antonio está operando con margen cruzado y Fernanda está operando con margen aislado. En el segundo ejemplo veremos cómo cambia todo el panorama cuando cambiamos el apalancamiento. Evidentemente vamos a poder comprar más activos porque estamos apalancándonos más, el broker nos presta más dinero, pero vemos cómo el margen puede variar de muchas maneras y muy volátil, ya que el broker nos estará prestando más dinero y el nivel de margen cambiará considerablemente, ¿vale? En fin, vamos a tener en cuenta que ambos parten con $400 y están comprando tanto Ethereum como Bitcoin a $200. Esto es un supuesto, Bitcoin ahora mismo no está a $200, Ethereum tampoco, pero vamos a suponer que los están comprando así
aquí para entender el proceso. Vale, en este caso Antonio compra 5 Bitcoin y 5 Ethereum, Fernanda hace exactamente lo mismo y aquí nos pone el valor de cada activo, ¿vale? 200 y 200 dólares respectivamente, ¿vale? El colateral es básicamente el dinero que ellos aportan a esta operación, que en este caso son 400 dólares, y el nivel de margen se calcula básicamente como la división entre lo que te cuesta la compra y la diferencia entre lo que te cuesta la compra y lo que aportas tú. Es decir, el nivel de margen básicamente se define como el valor de lo que has comprado dividido entre el valor de lo que el broker te ha prestado. Lo que el broker te ha prestado es un valor fijo que no va a cambiar. Es decir, en este caso, por ejemplo, el broker le presta tanto a Antonio como a Fernanda 1.600 dólares. Si tanto Antonio como Fernanda parten con 400 dólares y compran 5 Bitcoin y 5 Ethereum, estarán teniendo 1.000 dólares en Bitcoin y 1.000 dólares en Ethereum. Si hacemos la resta, serán 2.000 menos 400, 1.600. En este caso, para calcular el nivel de margen, tenemos que dividir el valor total de la compra en este momento entre lo que te ha prestado el broker. En este caso sería básicamente, que lo tengo aquí automático dentro de Excel, la cantidad de Bitcoin por el valor del Bitcoin, la cantidad de Ethereum por el valor del Ethereum, dividido entre lo que te ha prestado el broker, que básicamente es el valor de todo esto, menos lo que has aportado tú, que es el colateral. De esta manera nos sale un nivel de margen cruzado de 1,25, porque como habéis visto, aquí para calcular este nivel de margen hemos tenido tanto en cuenta el valor del Bitcoin y el valor del Ethereum. En cambio, Fernanda, que lo ha hecho con margen aislado, nosotros vemos que hay dos niveles de márgenes, uno para el Bitcoin y otro para el Ethereum, porque en este caso estamos teniendo en cuenta, por un lado, el dinero que le ha prestado el broker para la operación del Bitcoin y en otro caso, el dinero que le ha prestado el broker para la operación del Ethereum, y así obtenemos un nivel de margen de 1,25 para Bitcoin y 1,25 para Ethereum. Explicado esto, vamos a dar por hecho que se ha entendido y ahora vamos al siguiente supuesto, que es que el nivel del Ethereum, el valor del Ethereum sube, pero el valor del Bitcoin baja. El Ethereum sube a 230 y el Bitcoin a 170, ¿vale? Aquí lo ponemos también, la cantidad es la misma porque es la cantidad que se ha comprado, el valor es este, tanto de Bitcoin como de Ethereum, el colateral, que es el dinero que has aportado tú, sigue siendo 400 y el nivel de margen es 1,25, ya que es cruzado, como hemos comentado antes. El nivel que sube de Ethereum y el nivel que baja de Bitcoin se compensan y al final, teniendo en cuenta todas las operaciones, nos da un margen de 1,25, que es básicamente el mismo margen que nosotros teníamos antes en la operación de antes. Algo importante a destacar, nosotros cuando hablamos del dinero prestado, no hablamos del dinero prestado ahora, sino hablamos del dinero prestado cuando se realizó la operación. ¿Cuánto nos ha prestado? 1.600 dólares. Y esto no va a cambiar, lo que cambia es únicamente el precio actual tanto del Bitcoin como del Ethereum. Esto es importante de entender y ahora vamos con el caso de Fernanda. Fernanda ahora mismo tiene dos márgenes diferentes, tiene el margen del Bitcoin que está a punto de llegar a 1 y que cuando llega a 1, Binance lo que hace es liquidarte la operación, te cierra la operación porque piensa que ya no puedes cubrir esos gastos, directamente te liquida la operación y has perdido ese dinero. En este caso estamos a punto de llegar a un margen de 1 en la parte del Bitcoin, ya que nosotros estamos teniendo en cuenta el valor del Bitcoin sin tener en cuenta el valor del Ethereum y por eso no es cruzado. Nosotros en este caso, si llega a 1 perderíamos el valor, pero la operación del Ethereum seguiría funcionando. Cuando el nivel de margen de la operación de Bitcoin llegue a 1, se cerrará la operación, pero eso no quiere decir que se vaya a cerrar la operación del Ethereum. La operación del Ethereum continuará abierta, ya que el nivel de margen todavía no ha llegado a 1. Por otro lado, en el caso de Antonio, si el nivel de margen estuviese cerca de 1 y sobrepasa por debajo al 1, entonces se cerrarán las dos operaciones consecutivamente, ¿vale? Vamos a dar ahora un tercer ejemplo, que es que el Ethereum baja de 230 a 220 y el Bitcoin baja de 170 a 120, o sea que se han pegado un leñazo los dos de dos pares de cojones. Por cierto, aprovecho para decirte que te suscribas al canal si te está sirviendo y lo estás entendiendo, porque aquí nosotros vamos a explicar todo lo relacionado con Binance y con las criptomonedas poco a poco. Bien, continuando con este supuesto, vamos a ir encajando los datos. Aquí encontramos un valor de 120 para el Bitcoin y un valor de 220 para el Ethereum. El margen cruzado ha bajado de 1,25 a 1,06. En el momento en el que este valor baje de 1, como os he dicho antes, se cerrarán las dos posiciones. En cambio, el valor de Fernanda, que en este caso el nivel de margen del Bitcoin
ha bajado por debajo del 1, se nos cerrará esta operación de Bitcoin que tenemos aquí y la operación del Ethereum todavía seguirá abierta con un nivel de margen de 1,38. De esta manera, Fernanda ya ha perdido $200, que es básicamente lo que ha prestado para comprar este Bitcoin, y el nivel de colateral ya no será 400, sino que pasará a ser 200. Dicho esto, vamos a cambiar un par de datos. En este caso vamos a cambiar el dato del apalancamiento para ver qué ocurre cuando nosotros lo cambiamos, ¿vale? Vamos a cambiar el apalancamiento y vamos a poner que en vez de 5 por, pues van a utilizar ambos un 30 por, ¿vale? Vamos a poner también a Antonio un 30 por y vamos a ver qué sucede, ¿vale? Ahora vamos a tener que cambiar los datos porque tenemos que multiplicar por 30 la cantidad de Bitcoin y de Ethereum que se han comprado, ¿vale? Porque al final es lo que estamos haciendo. En este caso vamos a poner 30 y vamos a poner 30 aquí también y vamos a empezar a copiar los datos, ¿vale? En el momento en el que tú ya compras 30, ya partes con un margen casi de 1, porque el dinero que te ha prestado, en este caso el broker, es inmenso. Estamos teniendo en cuenta que en Bitcoins solo hemos comprado $6.000 y en Ethereum otros 6.000, y el valor total de la compra, tanto para Antonio como para Fernanda, es de $12.000. Vamos a rellenar todos los datos en todos los casos para ver qué es lo que ocurre. Venga, vamos a ponerlo aquí también, vamos a ponerlo en todos. Bien, tigres, ya hemos puesto 30 de Bitcoin y 30 de Ethereum en todos los datos y vemos que ya simplemente por comprar esta cantidad tenemos un nivel de margen de 1,03, es decir, que nos pueden liquidar la operación inmediatamente cuando haya una variación. En el caso del margen cruzado, como ha habido una variación que es equitativa, pues el nivel de margen se mantiene. En cambio, en la operación de Fernanda, el nivel de margen en el Bitcoin ya ha bajado de 1, esta operación se cerraría, pero el nivel de Ethereum no. Luego, en la tercera operación, en el tercer supuesto, que es básicamente que el nivel de Ethereum baja y el nivel de Bitcoin baja muchísimo más, la operación de Antonio se habría cerrado y la operación de Fernanda, en el caso del Bitcoin, que ya estaba cerrada de antes, pero en la operación del Ethereum todavía seguiríamos vivo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto una vez lo hemos entendido? Que si no lo has entendido, te recomiendo que te vuelvas a mirar el vídeo. Es una explicación, la verdad, que bastante fácil de entender y bastante completa. Dale una repasada porque te va a merecer la pena. ¿Qué sacamos nosotros en claro de todo esto? Vale, nosotros sacamos en claro que por un lado el margen cruzado lo que hace es correlacionar todas las operaciones. En este caso, desde mi punto de vista, yo no recomiendo operar con margen cruzado, ya que podemos perder todo el capital si uno de los activos nos va muy mal, como hemos visto. Además, si combinamos un margen cruzado con un apalancamiento muy superior, entonces ya estaríamos aumentando el riesgo a niveles que probablemente la gente desconoce. Podríamos perder todo nuestro capital en cuestión de minutos y eso no es lo que queremos. Yo, desde mi punto de vista, recomiendo, si quieres operar con un nivel de apalancamiento intermedio, operar con un margen no cruzado, es decir, con un margen aislado, ya que no estaremos poniendo en riesgo todas las operaciones si uno de los activos nos va mal. Es importante conocer todos estos factores, ya que al final van a influir en nuestra operativa de trading dentro de la parte de futuros. Dicho esto, espero que el video tutorial te haya gustado. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!